Muy bien, vamos a comenzar entonces con esta serie de los deberes cristianos. Hoy es nuestra última sesión. Vamos a pedirle al Señor que nos pueda hablar a través de su palabra y que podamos obedecer su palabra, ¿verdad? Porque no tendría ningún caso que vayamos a su palabra y luego vivamos las vidas como si no conociéramos su palabra. Vamos entonces a orar para que Dios abra nuestros corazones, ilumine nuestros entendimientos, nuestros corazones para poder comprender lo que Dios tiene para nosotros. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de exaltar tu nombre, de bendecirte, de glorificarte. Y como decía este canto, Señor, en verdad, si no fuese por el Dios que nos ama, quién sabe dónde estuviéramos. Quizás estuviéramos ya en el panteón, en la cárcel, estuviéramos alejados, estuviéramos tan mal. Pero gracias que tú has tenido misericordia para nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces, ahí en su pantalla ustedes van a tener los versículos que se van a estar utilizando para que no perdamos mucho tiempo. Y entonces vamos a comenzar entonces con esta serie que se llama Los deberes cristianos. Ya nosotros vimos Romanos capítulo 12 y capítulo 13. Ahora, mucha atención con esto. Cuando nosotros vimos los deberes cristianos que tenemos aquí en Romanos capítulo 12 y capítulo 13, yo quiero que entendamos que estas dos palabras, deberes, el primer punto, deberes, es decir, lo que se tiene que hacer. No son consejos que está dando el apóstol Pablo. No es que Pablo está como Chabelo diciendo les voy a dar unos consejitos a ver si quieren hacerlo. Nosotros debemos entender que se está estableciendo para los creyentes como deberes. Al iniciar esta serie nosotros mencionábamos que la palabra deberes es algo que necesariamente se tiene que realizar. No es si quieres, ahora explicamos, esto se hace no para lograr la salvación, sino porque has sido salvado. Es que tú tienes que realizar estos puntos. Y esto desvirtúa entonces toda relación con Dios o todo cristianismo romántico, un cristianismo que siento muy bonito, hoy sí quiero buscar a Dios, hoy no quiero buscar a Dios, hoy sí voy a hacer esto, hoy no lo voy a hacer. Realmente la persona se está engañando, porque el apóstol Pablo está presentando de manera muy clara deberes cristianos, lo que se tiene que hacer. Y el otro punto es que va dirigido a cristianos. ¿Qué es un cristiano en los tiempos de la antigua Roma? Cuando Pablo escribe esto, un seguidor de Cristo, ¿sí? De hecho, la palabra cristiano se las dijeron a ellos como burla. La primera vez se les llama cristianos de manera mofándose de ellos. Un cristiano realmente hasta 200 años después, la palabra cristiano tuvo un peso ya de honra para los cristianos, pero primero era una burla para ellos. Entonces es dirigido no para los perfectos, no para los que no fallan, para los cristianos. ¿Qué es un cristiano? Aquel que sigue a Cristo, ¿sí? Muy bien. La lectura que tenemos para este día y ya para cerrar este ciclo de enseñanzas, Romanos capítulo 13, versículo 8 al 14, dice, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Muy bien, el apóstol Pablo está presentando ahora, la sesión pasada vimos
que el apóstol Pablo presentaba la relación del creyente con el gobierno, ¿sí? Y veíamos que incluso hasta en estas relaciones con el gobierno fallamos muchas veces, ¿sí? Ahora, el apóstol Pablo está presentando en los versículos 8 al 10, está presentando las deudas de carácter económico que deben de pagarse y un tipo de deudas que no se logran pagar en esta tierra y que siempre vamos a estar en deuda. Vamos a estar viendo lo que el apóstol Pablo va a estar mencionando, ¿sí? Y de los versículos 11 al 14, el apóstol Pablo nos va a dar advertencias acerca del tiempo, ¿sí? Del tiempo que estamos viviendo, del tiempo que va a decir el apóstol Pablo es corto, es un tiempo que se está terminando y hay que tener mucho cuidado al respecto. Muy bien, vamos entonces a comenzar con estas deudas que se deben de pagar, con estos versículos del 8 al 10, y vamos a entender lo que la Escritura dice para poder nosotros tener dirección y saber entonces qué tengo que hacer con las deudas que contraigo y cuál es la deuda permanente que queda para todo cristiano. Vamos al versículo 8, dice: no debas a nadie nada, no deban de deuda a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ok, aquí el apóstol Pablo no está refiriendo a que no contraigamos deudas, ¿sí? Porque en otras partes de la Escritura la Biblia nos enseña que a veces sí contraemos deudas y a veces la misma vida, el ritmo de vida que tenemos, muchas veces necesitamos comprar algunas cosas a crédito para poder satisfacer necesidades. No se está refiriendo a que no puedes contraer deudas. Lo que se está refiriendo el apóstol Pablo es que no contraigas deudas cuando tú sabes que no la vas a pagar. O sea, es muy distinto. El apóstol Pablo está diciendo: no se hagan ingenuos en ese sentido, de que contraes una deuda sabiendo en tu interior que no vas a pagar esa deuda. Le pides prestado a un amigo, compras algo y dices, luego te lo pago, pero tú sabes que no se lo vas a pagar. A eso es a lo que se está refiriendo, ¿sí? Se está refiriendo a que no necesitamos nosotros estar contrayendo deudas, incluso de cosas que no necesitamos. Y esto entonces el apóstol Pablo nos está hablando de responsabilidad financiera. Ahora alguien puede decir, bueno, es que yo no tengo mucho dinero. No tiene que ver si tenemos mucho dinero o poco dinero, tiene que ver con que lo que tengamos, así sean 5 pesos, poder usarlo y no contraer más allá de nuestro estatus financiero, ¿sí? Que podamos nosotros vivir dentro de nuestras posibilidades, ¿sí? No tratar de vivir de manera ostentosa. Si puedes, si tienes la capacidad para vivir en una buena casa, en una colonia de renombre en la ciudad, bueno, lo haces. Si no, entonces vas a vivir donde tus posibilidades te lo permitan, vas a comer, vas a vestir conforme tus posibilidades lo permitan, y esto es lo que la Biblia nos está enseñando entonces. O sea, no tratar de aspirar a lo que, bueno, ni mereces, ni siquiera vives eso, sino tratar de vivir de acuerdo a nuestras posibilidades, ¿sí? Y obviamente con una actitud de acción de gracias a Dios porque tienes donde dormir, tienes un taquito que comer, etcétera, etcétera, ¿sí? Muy bien. Ahora, la idea aquí del apóstol Pablo es: cumple con tus deudas. Le debes 10 pesos a Juan, págale los 10 pesos a Juan el día que dijiste que le ibas a pagar. Ahora, Mateo capítulo 6, 12 es un versículo que irónicamente algunos utilizan porque el Señor Jesús en esta enseñanza de la oración que se conoce como el Padre Nuestro, hay una parte donde Jesús dice, le van a decir al Padre, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bueno, quiero hacer la aclaración que eso no se refiere a las deudas económicas. Y hay personas que dicen, bueno, Dios ya me perdonó la deuda, ¿por qué tú no me la perdonas? Porque Él te prestó dinero, ¿sí? Por eso no te la perdona, es su dinero. Entonces, esto no es pretexto. Es decir, el cristianismo
no es justificación para pagar lo que se debe. No porque eres cristiano y vas con otro cristiano, te vendí cierto producto a ti, Carlos, y Carlos dice, somos cristianos, somos hermanos, y que no te pague, es a lo que se está refiriendo. Hay que cumplir con las deudas de manera cabal, ¿sí? Ok. Luego habla de la deuda que no se puede pagar y una deuda permanente que cada uno de nosotros tenemos unos con otros. Y dice, sino ámense unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Es decir, no tengan deudas, porque pagan esas deudas. La única deuda que pueden tener es que se amen los unos a los otros. Y los unos a los otros obviamente está hablando de un cristiano a otro cristiano. Y luego dice, porque el que ama al prójimo, ahora vamos a ver que prójimo es sencillamente todo aquel que se cruza en nuestro camino, ha cumplido la ley. Y vemos que el amor es la única deuda permanente para un cristiano, ¿sí? Todos los cristianos estamos en deuda con todas las personas, les debemos amor a las personas. Ahora, alguien puede decir, ¿y por qué le debo amor a las personas? Por la sencilla razón de que Jesús te amó y fue a la cruz por ti. Entonces tenemos un gran ejemplo, una gran deuda para con Dios, y ahora Dios está diciendo, tú estás en deuda para con tus hermanos y para con el prójimo, ¿sí? Ahora, se establece entonces una relación del creyente con el prójimo. Ya dijimos que prójimo es toda persona con la que tengamos comunicación. Los judíos decían, no, mi prójimo es un judío y los gentiles no son mi prójimo, entonces ellos aborrecían a los demás. No, aquí prójimo es el de la tienda, el de la escuela, el vecino, tu hermano, etcétera. Ese es el prójimo, ¿sí? Todo aquel con el que tú tienes comunicación. Ahora, cuando dice que amen al prójimo o que amen a unos a otros, la palabra amor que se está utilizando tiene que ver con un término griego que significa un amor incondicional, un amor que no está basado en las virtudes de la persona, ¿sí? Porque si no sería ser interesados. Es decir, si hubiera una persona millonaria, una persona que no tiene recursos, nuestra naturaleza es que normalmente al millonario, oye amigo, ¿cómo estás? Qué bien te ves, y al que no tiene recursos tratamos a veces hasta de no hablarle. Entonces no, aquí está diciendo que a los dos, no importa por la virtud que veas en ellos, por las cualidades que tengas, a ambos les amas de una manera incondicional. No está sustentado a cómo te portas conmigo, a cómo eres conmigo, sino que te voy a amar de una manera incondicional, porque Jesús me amó a mí también de una manera incondicional, ¿sí? Entonces, aquí se da una relación entre los creyentes, es decir, el apóstol Pablo está diciendo, entre ustedes ámense los unos a los otros. Tú amas a él, a ella, ella aman a él, etcétera. Todos se aman unos hacia otros. Y luego el apóstol Pablo hace una liga muy interesante, porque dice que el que ama, que los que se aman entre ellos, que el que se ama entre unos a otros, ha cumplido la ley. Ahora, ¿cuál ley? ¿A qué ley se está refiriendo el apóstol Pablo? Nosotros sabemos que Pablo era un doctor en teología, por decirlo así, en sus tiempos era un gran conocedor de las Escrituras, y Pablo se está refiriendo a los 10 mandamientos. Ahora, los 10 mandamientos tenían 2 tablas. ¿Se acuerdan que Moisés, yo creo que vieron la película esta de los 10 mandamientos, que sube a la montaña y luego baja con estas tablas? La primera tabla tenía que ver con 5 mandamientos que tenían que ver con Dios. La otra tabla contenía 5 mandamientos que tenía que ver de la relación con el hombre, es decir, 5 con tu relación con Dios, 5 con la relación con los hombres. Y el apóstol Pablo está diciendo que los que se aman uno a otro, ellos han cumplido la ley, han cumplido los 10 mandamientos, ¿sí? Ahora vamos a ver, pero ¿en qué sentido ha cumplido la ley de Dios? En el sentido de todo aquello que la ley está hablando o se está refiriendo a la relación entre tus semejantes. En eso es en lo que ha cumplido la ley de Dios, ¿sí? Muy bien, ahora,
Vean lo que dice, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, ¿sí? Ok. ¿Cómo es que ha cumplido la ley si amo al prójimo? Luego en el versículo 9 da unos ejemplos más precisos, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Estos mandamientos que acabo de citar, estos 4 mandamientos, ¿dónde se encuentran? En los 10 mandamientos, en la tabla que tiene que ver con el hombre, ¿verdad? Ok, fíjense, mencionó 4 de 5, pues prácticamente está mencionando casi toda el 50% de los 10 mandamientos. Y luego dice, y cualquier otro mandamiento, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, lo cuidas, quieres lo mejor para él, lo respetas, etcétera, entonces Pablo está diciendo: la esencia de la ley en cuanto a las relaciones entre los semejantes la estás cumpliendo, porque ese era el punto. Si amas, entonces no vas a adulterar. No habrá infidelidades, no vas a asesinar a nadie, no le vas a robar, no vas a decir falso testimonio, no vas a codiciar porque lo amas, ¿sí? Ahora, este amor, por eso les decía, este amor que está hablando el apóstol Pablo es un amor que tiene que ver con un amor incondicional, no con las virtudes que tiene la persona, porque a veces nos topamos con personas que sí decimos, son como, a veces se dice, es un cuchillito de palo para mí, me está moliendo, me está molestando, y si así fuera por emociones, pues no amaríamos a muchas personas, y muchas personas no nos amarían tampoco a nosotros, porque también, como dicen, no somos monedita de oro, ¿verdad? Para caerle bien a todas las personas. Entonces aquí se está basando en un sentido, en un acto de obediencia. Tienes que amar, ¿sí? Ok, ahora vamos al versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Otra vez el apóstol Pablo se está refiriendo, y ya 2 veces el apóstol Pablo ha dicho que amar es cumplir la ley, ¿sí? El amor no hace mal al prójimo, ¿sí? Y la palabra mal que se utiliza aquí viene de un término griego que es el término kakos, que significa indigno, inválido, algún daño o algo malicioso. Entonces lo que está diciendo es que el cristiano entonces tiene el deber de amar a las personas, y el amor que vamos a estar dando a las personas no hace nada indigno, nada inválido, nada dañoso, nada malicioso en contra de las personas. Que la persona me trató mal, va a ver cómo me voy a desquitar y le voy a hacer algo. No, porque el amor no hace mal al prójimo. Si actuáramos mal, entonces no estamos actuando conforme al amor. Y si no estamos actuando conforme al amor, no estamos entonces cumpliendo la ley de Dios. Entonces tiene serias consecuencias. Ahora, ¿qué es el amor? Alguien puede decir, bueno, ¿pero qué es el amor? Bueno, el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, del 4 al 7, nos presenta el amor, las características que tiene el amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, vemos que el amor no es entonces emoción, el amor es una voluntad que está en acción, son acciones, es decir, es sufrido, soporta, ¿sí? A veces entre los esposos hay discusiones, bueno, aguanta uno, es benigno, es bueno, es bondadoso, el amor no tiene envidia, ay, a mí ¿por qué me compraste? Y a mi hermano no le, a mi hermano ¿por qué le compraste a mí? Y a mí ¿por qué no me compraste? Y demás. Entonces, el amor no es jactancioso, ay, sí, yo soy más que ustedes y demás. El amor no se envanece, no, a mí no me van a ordenar así, a mí no me van a decir esto, no hace
nada indebido. Ay, voy a sustraer algunas monedas ahí de la bolsa de mi mamá o de la esposa. No busca lo suyo, no trata de ponerse siempre en primer lugar, no se irrita, está explotando, etcétera. No guarda rencor. Ah, me hiciste, bueno, me voy a esperar, después me la voy a desquitar. No se goza de la injusticia, se goza de la verdad. El amor todo lo sufre. Vean que la Biblia es clara, amar cuesta, todo lo sufre, todo lo cree, ¿sí? Todo lo espera y todo lo soporta. Entonces aquí tenemos realmente cómo se está evidenciando el amor. Y el amor entonces es el cumplimiento de la ley. Es decir, entonces tenemos este aspecto. Ahora recuerden otra vez, es el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley tiene que ver, Pablo se refiere a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos tienen que ver con Dios y tienen que ver con el hombre, ¿sí? Es decir, cumplir la ley de Dios es amar entonces a Dios y amar a las criaturas de Dios, a las personas que Dios ha creado. Y veamos, por ejemplo, Hebreos capítulo 6, versículo 10. Aquí lo presenta de una manera muy clara. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar su obra y el trabajo de, esta parte, el trabajo de, en el original griego no aparece, entonces se lee de esta forma, porque Dios no es injusto para olvidar su obra y amor que han mostrado hacia su nombre. Es decir, vean, Dios no se olvida de que has amado a Dios, pero no se queda nada más con que, Dios, cuánto te amo, Dios te amo, y a la gente, ustedes me caen mal. No, que el amor que han mostrado hacia su nombre, hacia Dios, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces hay una liga, amas a Dios, pero Dios dice, sí, pero amarme a mí es también amar a tu prójimo, amarse entre unos a otros, ¿sí? Y aquí entonces hacemos una pregunta. ¿Sirves en tu iglesia local, en esta asamblea? La palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa la reunión de los santos, la convocación de aquellos que han sido llamados por el evangelio. ¿Tú sirves en tu iglesia local? Y si la respuesta de alguien fuera, no, realmente yo nada más voy a la reunión, escucho y bonito y todo, entonces aquí tenemos una gran verdad. Si no sirves entonces en la iglesia local, estás demostrando que no eres miembro de la iglesia local. Ya vimos en estas enseñanzas que primeramente se debe establecer un compromiso con la iglesia local para ser miembros de la iglesia local, es decir, estar comprometidos con la iglesia local, y eso estás mostrando tú entonces que realmente perteneces a esta iglesia. Y si no sirves en la iglesia local, entonces estás demostrando que realmente no eres miembro. Eres un invitado que con gusto se te abre la puerta y estás acudiendo, pero si no hay un compromiso en asistencias, en apoyo, en oración, económico, etcétera, si no hay realmente un compromiso, no nos engañemos, no eres miembro, ¿sí? Y de acuerdo a estas enseñanzas que el apóstol Pablo dio desde hace de las primeras enseñanzas que vimos, si no hay un compromiso, no puedes usar los dones, los talentos que Dios te ha dado. Si no eres si no sirves en la iglesia local, demuestras entonces que no amas al Señor. O sea, tú dices, bueno, yo amo a Dios. No, si tú amaras a Dios, acuérdate, amarías entonces también al prójimo, y demuestra que no amas a los hermanos. Entonces, aquí se genera un compromiso. No es entonces que digan, yo sí soy parte de la iglesia, de este grupo, yo estoy con ustedes y demás, pero estoy moralmente y no asistes y a veces te vemos, a veces no te vemos. Hay que definirse. La voluntad de Dios es que seas parte de una iglesia local y que en esa iglesia local honres a Dios, ames a tus hermanos, a los semejantes, ¿sí? Muy bien, vamos al versículo 11.
Ahora el apóstol Pablo va a hablar acerca de las advertencias del tiempo. Y vean con atención, dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Veamos con atención lo que el apóstol Pablo está diciendo, porque va a presentar una verdad impresionante para todos los creyentes. El primer punto que el apóstol Pablo está diciendo, que debemos de conocer el tiempo, que nosotros debemos de vivir en nuestro día a día conociendo el tiempo, ¿sí? Es decir, no podemos nosotros darnos el lujo de vivir en medio de estos tiempos, en este 2022, que el apóstol Pablo dice en Efesios 5:16, los días son malos. Hace como 2000 años que se escribe esta parte de Efesios 5:16, que los días son malos, los días son cacos, malignos, hay maldad inmersa en la atmósfera, en el día a día, y no es posible que nosotros estemos viviendo como si no sucediese nada, ¿sí? ¿Cómo vivirías tú? Vamos a pensar que alguien te dice, bueno, aquí es tu cuarto donde vas a vivir, ahí está tu cama, tu cobija y demás. Nada más hay un pequeño problemita. Ahí hay una víbora venenosa que se esconde entre las cosas, pero no pasa nada, tú duerme, tranquilo. ¿Quién dormiría tranquilo? No dormirían tranquilos, ¿sí? Así es como estamos nosotros viviendo el día de hoy. Estamos viviendo bajo un movimiento satánico de maldad, depravación, etcétera. Y entonces el primer punto que el apóstol Pablo está diciendo es: conozcan el tiempo. No seamos ingenuos de pensar las cosas van a mejorar, porque la Biblia dice que las cosas no van a mejorar, ¿sí? Lo que estamos viendo el día de hoy es exactamente lo que la Biblia nos ha presentado. Van a oír de guerras, de rumores de guerras, terremotos, etcétera. Ayer veíamos en un partido de fútbol ahí en Querétaro que se reportaba hasta la noche 17 fallecidos, ¿sí? Entonces, y se veían las imágenes, las personas corriendo por sus vidas, literalmente corriendo por sus vidas. Tenemos los ataques ya de Rusia, tenemos que las naciones se están aliando con otro, etcétera. Y la Biblia entonces nos está enseñando que las cosas no van a cambiar, que las cosas no van a mejorar, que todo va a estar mal cada vez. Entonces, a esto le sumamos la corrupción, la maldad que tenemos en los medios de televisión, en cualquier cosa. Hoy día tú ya vas caminando y ya encuentras un par de Juanito con Pedrito, de Carmela con Roberta, besándose, etcétera. Esto se está poniendo mal y se seguirá poniendo mal. Entonces debemos de conocer el tiempo. Así es como se está viviendo. Ahora, como les decía, no podemos ser ingenuos de decir, caí en esta tentación, pasó esto. No, vivamos a la altura de los tiempos. Entendamos que los tiempos son malos, que este mundo no te va a ofrecer nada bueno. Los tiempos que tienen, no hay nada bueno que te va a ofrecer, ¿sí? Entonces vivamos a la altura de los tiempos. Y aquí hay algunas preguntas que podemos nosotros reflexionar para nosotros mismos. ¿Cuidas tus palabras? Todo el día estás cuidando lo que tú dices, cuidas tus pensamientos, lo que entra a tu mente, los actos que realizas, oras a Dios, buscas a Dios y le dices, Señor, ayúdame, porque si no me ayudas, me voy con la corriente del pecado de este mundo, con la maldad de este mundo. ¿Estudias la palabra de Dios o eres tan aventurado en pararte así sin buscar la dirección de Dios y vivir en un mundo minado de tantos problemas, tantos ataques demoníacos, tanta maldad, tanta depravación, y que te pase así como en esta figura que te cae la ratonera, la trampa te agarra y todavía te sorprendes y dices, ¿por qué? ¿Por qué me pasó? Entonces debemos de entender y debemos de conocer los tiempos. Y luego dice, ya es hora de levantarnos del sueño. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, ya dejen la indiferencia espiritual, ¿sí? Ya hagan a un lado el hoy sí quiero buscar a Dios, hoy no quiero. Hoy sí voy a la reunión, no, hoy no voy a la reunión. Ya
basta, dejen la indiferencia espiritual, busquen a Dios, decídanse ya por buscar a Dios. La indiferencia espiritual te va a llevar a una insensibilidad espiritual, y la insensibilidad espiritual te va a llevar a pecar, porque ya no vas a sentir dolor ni en lo que dices, ni en lo que piensas, ni en lo que haces, y todo porque poco a poco estás cayendo en una indiferencia espiritual. No me importa la de Dios, no me importa la lectura, no me importa congregarme, etcétera. Entonces dejemos la indiferencia espiritual. Ahora el apóstol Pablo nos dice por qué tenemos que dejar la indiferencia espiritual, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, ¿sí? Y no se está refiriendo a que la salvación, a ser justificados delante de Dios, sino se está refiriendo a que viene el Señor Jesucristo por segunda vez. Jesús prometió que va a regresar literalmente a este mundo. Ese Jesucristo que murió en la cruz del Calvario, que Dios le resucitó y que tiene un cuerpo glorificado y que ascendió al cielo, Él mismo va a regresar con ángeles, etcétera. Pero aquí el punto es que la segunda venida del Señor es un hecho matemático, de acuerdo a la Biblia. El Señor viene por segunda vez, ¿sí? Y aquí no necesitamos que nos digan, oye, ya vino el Señor. No, se van a dar cuenta cuando Él venga. Entonces Jesús viene por segunda vez, y por esa razón está diciendo, dejen ya toda indiferencia espiritual y pues pongan los ojos allá en el cielo, porque viene el Señor. Imagínate que el Señor venga y en el momento que venga tú estás pecando, tú estás indiferente, tú estás haciendo cualquier cosa menos agradar a Dios. Imagínate el chasco que te puedes llevar, ¿sí? Y luego el versículo 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. El apóstol Pablo acaba de decir que Jesús viene. Ahora dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Hace una serie de simbolismos. La noche es un simbolismo de la depravación humana, del dominio satánico. Ahorita en este momento en nuestro mundo hay un dominio de Satanás. De hecho, la Biblia presenta a Satanás como el príncipe de este siglo, el príncipe de este mundo, ¿sí? Es decir, está gobernando en el mundo. Y esto no significa que Satanás gobierna y que Dios no gobierna. No, Dios es el amo y Señor de todo el universo, pero por el pecado Satanás está dominando en el mundo a través de los pensamientos, tentaciones, ofertas que hace, etcétera. Hay una depravación humana y hay un dominio satánico totalmente. Y está diciendo, la noche está avanzada. Es decir, el enemigo sí trabaja, sí hace su tarea, está trabajando, está ordenado, etcétera, y están trabajando para la destrucción de los seres humanos, la destrucción de la creación de Dios, etcétera. Y que se acerca el día, la palabra día aquí entonces es un simbolismo de la venida del Señor. Entonces se está contrastando entre lo demoníaco, lo pecaminoso que tenemos con la venida del Señor. Entonces nuevamente está reafirmando, el Señor Jesús viene, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo está diciendo, en base a que vives en un mundo depravado, con una influencia satánica directa que te lleva a pecar, tu carne te lleva a pecar, etcétera, y en base a que Jesús viene por segunda vez a esta tierra, entonces en base a ello desecha las obras de las tinieblas. ¿Y qué significa? Que el apóstol Pablo entonces está diciendo arrepentimiento y abandono de pecados. Si hay pecados en nuestras vidas que estamos practicando, el apóstol Pablo está diciendo, todas aquellas cosas pecaminosas que tienes en tu vida, sean públicas o sean privadas, arrepiéntete de ellas y abandónalas. ¿Por qué? Porque Jesús viene y porque por otro lado Satanás está gobernando este mundo. Entonces, si no te arrepientes, vas a estar en el poder satánico, vas a estar influenciado por la carne, por Satanás, etcétera. Y Pablo está entonces diciendo, no, en base a esto, arrepiéntete, pídele al Señor que te ayude, porque Jesús viene, ¿sí? Y que no nos vaya a suceder como en esa parábola de las 10 vírgenes, que 5 se quedaron bien dormidas
y 5 que estuvieron velando, y cuando llegó el novio, pues se llevó a las 5 doncellas, y las flojas que estaban dormidas ahí queriendo prender las lámparas ya no se las pudo llevar. Entonces imagínate que venga el Señor y que se vaya el Señor con los suyos y te deje a ti porque no te arrepentiste y porque no abandonaste tus pecados. Es decir, ¿cuánto puede valer el pecado que el día de hoy te da placer en esta tierra ante la venida de Jesús? Y ahí pues yo creo que hay que tomar las palabras del apóstol Pablo, desechar las obras de las tinieblas, arrepentir de nuestros pecados, abandonar nuestros pecados. Y luego dice, vístete de las armas de la luz. ¿A qué se refiere a estas armas de la luz? Bueno, ya vimos que vivimos en un territorio satánico dominado por los espíritus inmundos, etcétera, y que son estas armas de la luz. Bueno, como su palabra dice, son armas, es decir, nos está hablando de una guerra. No es un palito para pegarle al diablo, no es un popote para que le pegues al diablo, son armas. ¿Cuáles son las armas? De una manera muy rápida, vamos a ver en Efesios 6:11, dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿sí? Y aquí el primer punto que dice es, vístanse de toda la armadura de Dios. El primer punto que tiene que ver con la batalla espiritual contra las fuerzas demoníacas es que se vistan de toda la armadura de Dios. Y más que vestirse de la armadura de Dios, no sé si lo están viendo, nos está hablando de obediencia. La batalla espiritual comienza con instrucciones que Dios da. Vístete de toda la armadura de Dios. No, Señor, pero es que mira, yo acá con unas hierbas puedo decirle al diablo, salte esto y aquello y demás. No, Dios está diciendo, obedéceme, obediencia, obedece al Señor, vístanse de toda la armadura de Dios. La batalla espiritual entonces se basa en obediencia, no se basa en gritos, en grítale al diablo, en atar al diablo, en invocar al diablo, etcétera, en conocer al maligno, porque muchos quieren saber cosas ocultas, el diablo, cómo trabaja. No, la Biblia no está diciendo eso. No tiene que ver entonces con gritos, con atar, con invocar, con conocer al maligno. Tiene que ver con la obediencia. Y luego dice, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, una acechanza, para que podamos entenderlo, y esta acechanza, que dice que todo creyente está bajo acechanzas del diablo, la palabra acechanza viene de un término griego que significa maquinaciones o métodos sutiles de ataque. Es decir, Satanás tiene un plan altamente diseñado para atacar a cada uno de los creyentes, ¿sí? Altamente estructurado. Él conoce las debilidades, él conoce los pecados que tienes, él conoce los lugares que frecuentas, los amigos que tienes, y él tiene entonces un plan para decir, lo voy a hacer caer en estos pecados, lo voy a destruir. Entonces Satanás tiene esta forma de proceder a través de acechanzas que van contra el creyente. Es decir, Satanás no está jugando a la guerra, él sí está destruyendo, y todo lo que él en su mente está programando, y aquí esta palabra acechanza nos habla de un plan muy estudiado, muy, muy perfecto, no de decir, voy a hacer esto a ver si pega. No, es un plan muy altamente diseñado contra el creyente. Entonces, si el creyente no se viste de la armadura de Dios, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que no va a estar firme contra las acechanzas del diablo. Y entonces, esto quiere decir que Satanás estará destruyendo esa vida. Es decir, la misma carne, la misma corrupción que tiene la persona lo lleva al pecado, y además de ello le sumamos los ataques que Satanás tendrá contra esa persona. Entonces, si un cristiano dice, no, yo voy bien en victoria y caminando bien, pero es un cristiano que no es obediente, a la luz de Efesios 6:11 no es cierto. Estás siendo noqueado, golpeado por Satanás, y te llevará a una destrucción si no obedeces a Dios y vistes toda la armadura de Dios, ¿sí? Muy bien. Vemos, por ejemplo, aquí en Mateo 13,
del 18 al 23, cuando el Señor Jesucristo hablaba de cuando se expone la palabra de Dios, cuando se predica la palabra de Dios, ¿qué es lo que sucede? Vean lo que sucede, algo tan, a veces tan simple, por decir, estamos reunidos nosotros aquí, estamos escuchando la palabra de Dios y alguien puede decir, bueno, fue una reunión bonita, etcétera. Bueno, ahí estaban empezando los ataques. No fue una reunión bonita. No fue un domingo que fui, que sentí bonito. No, estamos recibiendo la palabra de Dios. Y si se recibe la palabra de Dios, Satanás creen que va a estar contento. Jesús lo enseñó, dice, oigan pues ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y esto no significa que oyen y que no entienden, pues no le estoy entendiendo nada al que está hablando, no. La palabra que no la entiende significa que no la obedece. Aquel que oye la palabra de Dios y no la obedece, o sea, bueno, lo que está diciendo sí parece que es verdad, pero no lo voy a hacer, no voy a obedecer. Dice que viene el malo, viene el diablo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Si somos desobedientes a lo que estamos recibiendo de palabra de Dios, Jesús mismo te promete, va a venir el diablo y te va a quitar esa palabra, esa semilla mía que se puso en tu corazón, para que vean que Satanás no está jugando. Luego dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, estoy emocionado! Por eso las emociones no significan nada. De hecho, un cristiano emocionado, y nos hemos topado con muchos cristianos emocionados, sí, yo voy a estar ahí, sí, le voy a echar ganas. Malo cuando alguien está emocionado. ¿Por qué? Porque dice, no tiene raíz, es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Viene un problemita. Es que tengo que decidir entre voy a la reunión o tengo que hacer esta actividad, me salió una actividad más importante, etcétera, me sentía cansado y demás. Viene la aflicción, viene la persecución. Imagínate, no hay persecución todavía, ¿sí? Leía un pensamiento en el Face que decía, muchos dicen, yo moriría por la fe. Y luego dice este autor, dice, sí, pero si ni a la iglesia por fe vas, ¿verdad? Entonces imagínate, no lo vas a hacer. Y luego tropieza, es decir, tropieza, y esto significa que se pelea contra la misma palabra de Dios. Pues ¿cómo quieres que busque a Dios si tengo hambre? ¿Cómo quieres que busque a Dios si está haciendo mucho sol? Le es tropiezo la palabra de Dios. Y luego dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la palabra se hace infructuosa. Es decir, sí está recibiendo la palabra de Dios, pero es infructuosa, porque él en su mente está diciendo, no, lo más importante es la riqueza, ¿no? Un buen trabajo, no, mis deudas. Y bueno, entonces ahí Jesús mismo lo dijo, la palabra se hace infructuosa. Mas el que fue sembrada en buena tierra, este es el que la oye, la escucha, la recibe y dice, la entiende, es decir, la pone por obra. Comienza, Señor, aprendí esto, voy a empezar a obedecerte. Tiene sus fallas, tiene sus caídas, pero se levanta y quiere tener una vida de obediencia y da fruto, produce a 170 y 30 por uno. Entonces ahí tenemos que no es un juego, que Satanás es real y que Satanás lo que quiere es destruir la fe de cada uno de los creyentes, ¿sí? Vamos al versículo 12. Luego el apóstol Pablo nos está diciendo, después de que nos ha dicho que vivimos en tiempos malos, que la noche está avanzada, es decir, que vivimos en un territorio demoníaco, ahora dice, no tenemos lucha, dice que tenemos lucha. La primera verdad es que tenemos lucha, ¿sí? Lucha se está tomando de un término que significa un combate mano a mano, ¿sí? No toma Pablo el término de lucha de los romanos cuando peleaban así de manera corporativa, sino una lucha de mano a mano. Es decir, cuando un soldado peleaba contra otro soldado de tú a tú, y siempre era para matar al otro. Entonces, este es el tipo de lucha que tiene el cristiano, ¿sí? Satanás viene contra ti para querer
matarte, para querer arruinar tu alma, para que tu alma se vaya al infierno, para destruirte eternamente, ¿sí? Ok, esta es la lucha que tenemos ahora. No tenemos lucha contra sangre y carne. Sangre y carne es una forma de decir contra personas. Nuestra lucha no es contra las personas físicas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, tenemos un poderoso enemigo, porque Satanás, los demonios tienen poder. Poderoso enemigo, invisible enemigo, diversos enemigos, hay varias categorías, múltiple enemigo y un enemigo totalmente ordenado, totalmente orquestado, ¿sí? Él está estructurado en principados, en potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de espíritus de maldad en las regiones celestes, y todos ellos, debemos de entender, son enemigos. No son amigos, no es alguien que va a querer nada más darte una cachetada, es enemigo, alguien que quiere destruirte. Es decir, como cristianos nosotros vivimos en este mundo en un imperio sobrenatural que se vuelca sobre ti, que está sobre cada uno de nosotros. Cada día que tú te duermes, hay muchas mentes que quieren matarte, que quieren destruirte. Cuando te levantas en la mañana, hay muchas mentes demoníacas que quieren destruirte y que quieren decir, este día es cuando voy a destruir a esta persona. Obviamente no destruirte de que te va a matar, no, sino destruirte de la mejor forma, que es presentarte el pecado como inofensivo, presentarte que desobedezcas a Dios, etcétera, así como se dio con Adán y Eva. Entonces tenemos todo un ejército contra nosotros cada día, ¿sí? Ahora, el apóstol Pablo dice entonces, bueno, si eso no les basta como para decir, oh, tengo que hacer algo porque la situación es muy alarmante, el apóstol Pablo dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, tomen toda la armadura de Dios. Nuevamente se enfatiza la necesidad de obedecer, porque está diciendo toda, no una parte. Hoy sí la quiero poner, luego no me la pongo. Voy a poner una parte, no, es tomen toda la armadura de Dios. De hecho, en el original griego la palabra tomen la armadura está en un sentido de tómenla de una vez y para siempre, para que la tengan de manera permanente. El día malo, ¿qué es el día malo? El día malo es cualquier día en que el enemigo te va a atacar, ¿sí? Y entendámoslo. Entonces hay todo un ejército contra ti que te está vigilando. Tú sales a la calle a comprarte tus quesadillas y dices no está pasando nada, no, pero en el mundo espiritual están viendo cómo te van a destruir, cómo te van a atacar. Pero para eso Dios está diciendo, toma toda la armadura de Dios, no tu propia armadura, la armadura que es de Dios. Dice, versículo 14, estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y aquí tenemos primeramente el cinto de la verdad. ¿Qué es el cinto de la verdad? Es mantener la verdad de la palabra de Dios en nuestras vidas, es ser sostenidos por la palabra de Dios, y esto entonces nos habla de integridad en nuestras vidas, ¿sí? No podemos salir a combatir la batalla espiritual si hay pecados ocultos o hay pecados permanentes en nuestras vidas. Lo que va a suceder es que te va a ir muy mal en la batalla, no vas a poder estar firme porque precisamente pecado es lo que quiere que tengamos los espíritus, los demonios, etcétera. Entonces, el primer punto es la verdad, el cinto de la verdad, integridad en nuestras vidas. Sí, alguien dice, pero ¿a poco no fallamos? Si fallamos, pecamos, pero cuando pecas vas con Dios, le pides perdón, que limpie tu vida y continúas caminando. Entonces, si hay pecados consentidos en nuestras vidas, permitidos en nuestras vidas, no puedes entrar a la batalla espiritual porque no tendrías el cinto de la verdad, no tendrías toda la armadura de Dios. Y luego nos habla de la coraza de justicia.
¿Sí? La coraza de justicia, ¿de cuál justicia? La coraza de la justicia de Cristo, que Cristo nos perdona nuestros pecados, que dice Romanos capítulo 3, cuando Jesús está en la cruz, toda la justicia de Cristo se transfiere a nosotros y luego Dios entonces nos ve a nosotros con la misma justicia de Cristo y todo nuestro pecado se transfiere a Jesús, ¿sí? Entonces, esta es la justicia de Cristo, pero la justicia, la justificación produce santificación. Si no hay un cambio de vida, entonces es que no ha habido justificación. Entonces examinemos nuestra vida. Por eso es que estamos hablando de los deberes cristianos. Estos deberes cristianos se deben evidenciar. Y dentro de la iglesia local, la misma iglesia puede animar a los creyentes o puede incluso decirles, oye, estás actuando mal, corrige tu vida porque estamos en una comunidad cristiana y porque somos miembros los unos de los otros y porque el creyente debe de tener evidencias de que está caminando con Dios. Si un creyente, como les digo, no es responsable, se congrega cuando quiere, lee cuando quiere, es decir, a veces sí, a veces no, pues ni siquiera podemos nosotros decirle, oye, esfuérzate, échale ganas, porque realmente nos está mostrando que no es miembro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Muy bien. Luego versículo 15, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El evangelio es compartir las buenas nuevas, ¿sí? Compartir el evangelio. Nada más que en nuestros días tenemos un problema. Y el problema es que ahora parece ser que necesitamos evangelizar primeramente a los evangélicos o a los cristianos. Hay ideas muy erradas de lo que es ser cristiano. Y el día de hoy el trabajo está comenzando desde adentro, desde casa, ¿sí? Entonces necesitamos evangelizar a los cristianos para después, ya en un momento futuro, que no se haya muy largo, poder compartir el evangelio y comenzar a compartir a los perdidos acerca de la condición que tienen delante de Dios, del plan de salvación que Dios tiene para cada uno de ellos, y entrar entonces en esta batalla en el territorio enemigo y estar recuperando las almas para el Señor, ¿sí? Ahora, versículo 16, sobre todo, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe es firme confianza en el Señor y en su palabra. Pero aquí la pregunta es, ¿conoces su palabra? ¿Lees su palabra? ¿La estudias? ¿La obedeces? Y si dices, no, pues ni la leo, ni la estudio, ni me interesa, no, pues entonces no te puedes poner el escudo de la fe, ¿sí? Esta armadura de Dios, como estamos viendo, no son palabras. Por eso les decía, la batalla espiritual no son gritos. Algunos dicen, Señor, yo en este momento tengo el escudo de la fe, la coraza de justicia, etcétera, etcétera. No, estos aspectos, la armadura de Dios realmente son evidencias, es obediencia evidente que está mostrando el creyente. Dardos de fuego, aquí hace alusión que los romanos luchaban con unas flechas, con brea, con fuego en la punta, y cuando pegaban, pues incendiaban los lugares a donde las dirigían. Los soldados entonces tenían unos escudos muy gruesos donde pegaba la flecha y por el material que tenía el escudo se apagaba los dardos o las flechas con fuego. Entonces a eso es a lo que se está refiriendo. El escudo de la fe está cimentado en la palabra de Dios, conoces la palabra de Dios, obedeces la palabra de Dios y con la palabra de Dios todos los ataques del diablo se van a apagar. Si no conoces la palabra de Dios, pues no se van a apagar, ¿verdad? Luego versículo 17, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es el yelmo de la salvación? Seguridad de mi salvación. Quiero que noten aquí que el yelmo de la salvación es el casco que se pone el soldado, ¿sí? Los ataques de Satanás que vienen contra el creyente es precisamente el decirle, no eres creyente, ay, hiciste eso y te dices cristiano, ay, qué malo eres, qué asqueroso eres y demás, y vienen aquí los ataques. Pero cuando tú estás seguro en la salvación,
Pues no importa, porque dices, yo sé que Jesús me justificó y ahí está el yelmo de la salvación, ¿sí? Yelmo de la salvación, la seguridad de mi salvación. La espada del Espíritu, ¿qué es la espada del Espíritu? Es la palabra de Dios. Y para el término palabra, en el griego se utiliza el término logos y el término rema. Si habláramos nosotros del término logos, estaríamos hablando de toda la palabra. Este es el logos, toda la palabra, todo lo que la Biblia dice. Pero aquí Pablo está utilizando el término rema, que significa una porción de la Escritura de acuerdo a una circunstancia determinada, ¿sí? Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás le decía, haz esto, y Jesús le decía, no, escrito está, y le citaba una parte específica de la palabra de Dios a determinada lucha, prueba, tentación que Jesús estaba enfrentando. Entonces, esto significa que usemos la palabra de Dios así como Jesús la usaba cuando vengan los ataques del diablo a tu vida. Por ejemplo, estamos en una situación económica difícil, nos proponen un negocio en el que podemos sacar dinero fácil. Bueno, ahí viene un ataque de Satanás para que robes, para que hagas algo malo. Entonces tú puedes citar la palabra de Dios y decir, no, escrito está que en el Salmo 23 que Dios es mi pastor y que nada me va a faltar. Señor, yo confío en tu palabra, y en ese momento entonces estás usando la espada para los ataques que el diablo te está haciendo, así tal cual lo usaba Jesús cuando fue tentado por Satanás. Bueno, regresemos nuevamente a versículo 13 de Romanos, 13 y 14, y ya vamos concluyendo. Dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Realmente lo que está diciendo, andemos como de día. Ya vimos que el simbolismo de día habla de la segunda venida del Señor. Entonces vivamos como realmente si Jesús va a regresar. O sea, tengamos esa confianza de que Jesús va a regresar y vivamos entonces como que Jesús va a regresar. Y después dice algo que no tiene que hacer el creyente, y está diciendo que, andemos a la vista de Dios, que no, el creyente que no esté en glotonerías. La palabra glotonería viene de comos, que significa un desenfreno. Se usaba para los vencedores de algún deporte, lo acompañaban las personas a su casa cantando, gritando y festejando. Después pasó este término a significar aquellas personas que se juntan en la calle y van en la calle haciendo desórdenes y demás. Entonces, obviamente, está implicando bebidas alcohólicas, drogas, etcétera. Está diciendo no glotonerías para el creyente. El creyente no debe de andar en eso, ¿sí? Imagínate que tú como creyente, ¿y dónde anda Juanito? No, pues se lo llevó la policía. ¿Por qué? No, es que andaban en el centro pintando y haciendo desórdenes. Bueno, la Biblia dice que no glotonerías, que no estés haciendo esas cosas. Luego, borracheras, que viene de metos, y esto es intoxicarse de alcohol, ¿sí? Al grado de perder la cordura y entrar en una locura, etcétera, una euforia. Y aquí un dato muy interesante es que los griegos y los gentiles, en este tiempo que Pablo habla, los griegos eran una cultura que tomaban vino. De hecho, los niños tomaban vino en el desayuno, pan mojado con vino. Pero los mismos griegos veían a los borrachos como algo despreciable. Entonces, lo que está diciendo es no a la borrachera. Cuando la persona se emborracha, pierde el control y viene el hacer actos impuros, actos malos. Entonces está diciendo que no sean borrachos. Luego, no lujurias. La palabra lujuria viene de coite, que significa literalmente cama prohibida. Y aquí entonces nos da la idea de que refiere a personas que no le dan importancia a la fidelidad, personas que sienten la tentación sexual en cualquier momento, con cualquier persona, dicen aquí y ahora, ¿sí? Entonces habla de alguien que no es fiel sexualmente, que está haciendo lo que quiere en el momento que quiere. Luego dice lascivias, que viene de asegeia, que significa perder totalmente la vergüenza, ¿sí? No es alguien inmoral, no es alguien malo, sino alguien que ya no le importa que lo vean, ¿sí? Aquí nosotros hemos visto, por ejemplo, a veces en la calle hay personas
ya en un estado alcohólico, drogados, ya no les importa, así, ya no les importa porque han llegado a un nivel de lascivia profundo. Entonces la Biblia nos está previniendo, no hagan esto. Contiendas, viene de eris, que es una competencia despiadada, un deseo por posición, poder, prestigio, y el odio a que le sobrepasen, es decir, yo soy primero y de mí nadie se burla, y si no quedo yo en primer lugar me voy a molestar, voy a pelear y demás. No contiendas, no envidia, celos, el término celos, de donde viene la palabra latina celos, alguien que no está satisfecho con lo que tiene y envidia lo que otros tienen de manera justa. Todo esto entonces no describe la vida de un creyente, y todo esto, dice el Señor, no debe de desarrollarse en la vida del cristiano. Y por último, versículo 14, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. ¿Qué es vestirse del Señor Jesucristo? Es vivir como Cristo, ¿sí? En Gálatas 3:27 dice el apóstol Pablo que hemos sido bautizados en Cristo y que de Cristo estamos revestidos. Es decir, entonces, ser vestido de Cristo es vivir como vivió Cristo. Y en Mateo 22:11 y 22:12, en esta parábola de la fiesta que el dueño de la casa invita a las personas a la fiesta, entra una persona a la fiesta, no llega con la vestidura correcta, y el dueño de la fiesta le dice: ¿cómo entras a mi fiesta vestido así? Y pide que lo aten y lo echen fuera. O sea, aquí lo que nos está enseñando Jesús es que Jesús es nuestro vestido, nuestro atuendo de gala para estar en la fiesta de Dios. Entonces vivamos como Cristo vivió. Y por último, dice: no provean para los deseos de la carne. Ahora, no está diciendo los deseos físicos del cuerpo físico, sino los deseos de la carne. La palabra carne, Pablo refiere a deseos ilícitos, a que estemos desarrollando una vida pura, que no estemos dando a nuestra vida los deseos que nuestro cuerpo, que nuestra carnalidad quiere, porque aquí hay una realidad. Dice: no provean para los deseos de la carne. Esto significa que nuestra carne tiene deseos pecaminosos. Y no es, hasta cierto punto, no es malo tener deseos pecaminosos porque estás en un cuerpo que es corrupto. Cuando Jesús te salva tu espíritu, redime tu espíritu. Tu espíritu, tu alma son santas, pero el cuerpo, ese tiene que morir algún día para poder heredar el cielo. Entonces el cuerpo no es redimido. En nuestro cuerpo se quedan todos los registros que tenemos de las pasiones, de los pecados, etcétera. Y lo que está diciendo entonces es: tu cuerpo te va a pedir pecado, pero cuando te pida pecado, no le proveas a los deseos pecaminosos que tienes, ¿sí? Era como un perrito que tiene hambre, no le estés dando de comer, deja que se muera, no le des de comer, que mejor se muera, ¿sí? Muy bien. Y con esto concluimos entonces los deberes cristianos. Agotamos capítulo 12, capítulo 13. Entonces tenemos toda una gama de deberes que el cristiano tiene, y que si no tenemos a Jesucristo en nuestra vida, no podremos echarlas a andar, no serán una realidad en nuestra vida. Entonces necesitamos que Jesús esté en nuestros corazones, en nuestras vidas, que nos gobierne para poder hacer su voluntad. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, y estamos terminando esta enseñanza. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por todas las verdades que nos has permitido aprender a lo largo de esta serie. Te pedimos que abras nuestros corazones, que nos ayudes a obedecerte, Señor. Que realmente seamos cristianos comprometidos contigo, con el cuerpo de Cristo, y que, Señor, como aprendimos el día de hoy, entendamos que necesitamos pagar todas nuestras deudas. Te pedimos perdón si nos hemos endeudado indebidamente, Señor, si hemos sido irresponsables en nuestras economías. Perdónanos, Señor, ayúdanos a poder saldar las cuentas, los pagos que necesitamos. Gracias por esta realidad que tenemos, que tu palabra nos enseña. Vivimos en tiempos muy malos, en una atmósfera
realmente demoníaca, donde tú nos enseñas a usar toda la armadura de Dios, y la armadura de Dios tiene que ver con obediencia a ti, y tiene que ver con la verdad, tiene que ver con obedecer tu palabra, conocer tu palabra, con tantas cosas como lo vimos el día de hoy, Señor. Ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a desarrollar estas cualidades, estas virtudes que se presentan en la armadura de Dios, y ayúdanos, Señor, a obedecerte enteramente. En el nombre de Jesús, amén.